Brevemente algunos de los resultados que se obtuvieron, no ya de la revisión documental como acabo de mencionar, sino de haber entrevistado, haber estado en contacto con algunos jóvenes y maestros, y pues que hace parte, digamos, de los resultados de la investigación y que también hace parte de uno de los capítulos gruesos del libro que hemos publicado. A partir de estos elementos se exploran algunos procesos de subjetivación y formación ético-política que emergen y son evidenciados en las memorias de maestros y jóvenes a los cuales el grupo de investigación en educación y cultura política se ha acercado. La metodología utilizada estuvo compuesta por 3 partes. En la primera se hizo un contacto, encuentro y realización de entrevistas a maestros y jóvenes. En el segundo se hizo un proceso de registro y clasificación de las mismas. En la tercera, un análisis interpretativo a la luz de la pregunta central de la investigación y tomando en cuenta el contexto social y cultural del país, de las personas entrevistadas y el estado del arte anteriormente mencionado. Así, se analizan las experiencias de 2 maestras que, además de estar insertas en el trabajo escolar de la ciudad de Bogotá, participaron activamente en movimientos políticos de izquierda. Se pone de presente el proceso colectivo de formación política que tuvieron en su juventud, sus avatares desde la teología de la liberación hasta conformar la Unión Patriótica en la época de los procesos de paz entre las FARC y el gobierno de Betancourt, y las implicaciones que estos procesos tuvieron en su quehacer pedagógico, es decir, 2 dimensiones que configuraron su subjetividad ético-política: ser sujetos pedagógicos y sujetos militantes, configuración que implicó recibir y ejercer una formación política que pretende y consigue empoderar a los sujetos anclada en un modo de pensar y de sentir. Ese modo de sentir es señalado por una de las entrevistadas con la siguiente frase: sí, el mundo puede cambiar, puede ser mejor de lo que es y es preciso luchar por ello. Hasta ahí así. De la misma manera, explora los modos en que la violencia política del contexto incidió en dichos procesos y en sus subjetividades, sobre todo el proceso de desarticulación del tejido colectivo que lo sostenía en virtud de los procesos de victimización que han sufrido las víctimas. Además de esto, se analiza la experiencia de un docente que ejerce su profesión en Casanare, en una zona en que el paramilitarismo estuvo fuertemente presente. A diferencia del anterior caso, se trata de un docente que no se adscribe a ninguna apuesta política, al menos de manera explícita. Se analizan los modos como el docente interpreta y analiza el contexto que vive, las maneras de sortear con sus colegas los procesos de victimización y las maneras de interpretar los efectos del conflicto en sus estudiantes y en la institución donde trabaja. Destaca finalmente la voluntad de olvido, de no recordar para la comunidad como secuela de dichos procesos. A diferencia de las anteriores maestras, no se hace presente ninguna reivindicación ni de verdad ni de justicia. Esto podría tomarse como uno de los grandes efectos de la violencia política en Colombia y su contexto complejo. Finalmente, se analiza la experiencia de 2 jóvenes bogotanos, estudiantes del distrito, quienes no han tenido experiencias directas de victimización. No obstante, se exploran los modos de pensar lo político, el conflicto armado en el país y las maneras de pensar sobre estos elementos. Desde lo narrado, los jóvenes que no han tenido experiencias directas de los hechos de violencia social o política identifican vacíos de recuerdo, pero también señalan que lo construido se realiza a partir de lo que circula como información en diversos modos, poniendo de manifiesto que no se recuerda sino que se observa el recuerdo. Para ellos, paramilitares o guerrilleros son fácilmente intercambiables en sus narraciones, sin explorar sus matices. Tampoco se precisan tiempos y espacios específicos donde tienen lugar los hechos que mencionan. A partir de ello, puede pensarse que son recuerdos o saberes difusos. No se puede llegar a una memoria ejemplarizante como aquella por la que luchan por visibilizar víctimas de violencia política. Pero aún así, hay una postura ético-política de los jóvenes sobre el reconocimiento de la complejidad de los hechos, por la cual asume la necesidad de ser críticos con los juicios acerca del pasado, necesidad que tiene que ser satisfecha por los procesos de formación escolares. Muchas gracias y doy paso pues a lo que
representa también la ley. Bueno, por supuesto el tiempo es implacable, ya va corriendo un poco en contra nuestra. Hay una cosa que quiero decir muy brevemente relacionado con las reflexiones que estuvimos haciendo en torno a las categorías de historia y memoria, a partir, digamos, de una tradición de la historiografía, para mostrar cómo, si bien en un primer momento la historia, entendida como disciplina que se constituyó a finales del siglo XIX, se instituyó al servicio de los estados nacionales, y a partir de una idea de una memoria oficial se situó como cancerbera de la memoria, pero a partir, digamos, de una serie de acontecimientos que se dieron en el siglo XX relacionados con violencia política y con movimientos sociales que empezaron, digamos, a pugnar porque el estatuto de la historia fuera reconfigurado en la medida en que sus puntos de vista y sus propias historias no habían sido tenidas en cuenta. Esto lleva a los historiadores a replantear los límites entre estas dos categorías, porque a pesar de que se hable de las especificidades que tienen las dos categorías, en donde entenderíamos la memoria como una memoria fragmentaria, transitoria, frágil en una serie de sentidos, y la historia como una disciplina que se pretende, digamos, someter a través de unos métodos específicos, dar cuenta de los acontecimientos y por lo tanto someter a la memoria. No obstante, los historiadores fueron haciendo nuevas elaboraciones que llevaron justamente a resignificar estas categorías y a no pensarlas como categorías que no tienen mucha relación entre sí, sino a pensarlas más bien como categorías que aluden a dimensiones de la temporalidad del ser humano, y a mostrar a partir de las tradiciones de la Escuela de los Anales que aquella idea que se tenía de que la historia se ocupaba del tiempo pasado ya es una idea que ha sido reevaluada en el campo historiográfico, para pensar que justamente a lo que se dedican los historiadores es al estudio de los procesos históricos independientemente de la temporalidad, y por lo tanto eso habilita a los historiadores a pensar en el tiempo presente, e incluso condujo a que hacia las décadas del 60 y 70 se fundasen en Alemania y en Francia institutos de la historia del tiempo presente, y que hacia la década del 80 esta categoría, digamos, alcanzase legitimidad en este campo de la historia. Todo esto porque los acontecimientos del siglo XX, que están tan relacionados con lo que ha pasado con la memoria, hacen que las cosas relacionadas con la historia del tiempo presente entren, digamos, en una agenda que le es clave a las elaboraciones que hacen los historiadores con relación a la memoria. En ese sentido, François II, por ejemplo, nos dice cómo los mayores avances de la historia provienen de la dignificación conquistada por la memoria histórica, ya sea de las mujeres, de las minorías regionales, de las minorías religiosas o de los grupos sociales sin voz. Este recorrido por la memoria colectiva de las más diversas experiencias sociales enriqueció constantemente a la historia en su fase reflexiva e historiográfica. Paul Ricoeur muestra cómo la memoria es la matriz, la primera matriz de la historia, y está en la base de la reapropiación del pasado histórico. Esta interpenetración no se hace sin tensiones a veces fuertes, pero este es el horizonte ineludible de las relaciones historia-memoria. El otro aspecto sobre el cual, digamos, reflexionamos tiene que ver con las relaciones entre memoria individual y memoria colectiva, para justamente aproximarnos desde los ámbitos de una historia social de la memoria, a mostrar cómo, si bien la memoria puede tener una dimensión de carácter individual, distintos teóricos han mostrado cómo la memoria individual tiene un contexto de carácter social, y como dice Ricoeur, nadie recuerda solo. Tenemos unos contextos culturales, unos marcos sociales de la memoria que llevan a Ricoeur, por ejemplo, a decir que no se debe entrar en el campo de la historia pensando en una
disculpen, miro aquí de manera más precisa lo que les quiero decir, que no se debe entrar, digamos, en el campo de la historia con la idea de una disyuntiva entre memoria individual y memoria social, sino que se debe pensar en la complementariedad de estas dos categorías. El otro aspecto, digamos, que miramos en torno a la memoria, considerando, digamos, su fragilidad y la serie de intereses sociales que pugnan respecto a la memoria y las distintas significaciones sobre los hechos, llevan justamente a que se articule en el campo de las políticas de la memoria la serie de intereses que los distintos grupos tienen, y lo que lleva a que tengamos que analizar también este campo de las políticas de la memoria, lo cual nos lleva, digamos, a pensar en una serie de retos que tenemos para pensar la enseñanza de la memoria y de la historia reciente, poniendo en consideración, digamos, esta serie de elementos y a su vez el carácter ético que tiene la memoria, en la medida en que toda memoria es parcial, es selectiva, y en esa medida antes de la memoria están las posiciones desde las cuales un individuo o un grupo social o un sujeto individual o un sujeto colectivo decide recoger determinados acontecimientos. Entonces todo eso nos lleva a pensar las distintas problematizaciones que tendríamos que entrar a considerar cuando hablamos de una pedagogía de la memoria y un programa, digamos, que nos habilite para pensar en las distintas tensiones que tendríamos que afrontar allí. Bueno, particularmente me he venido ocupando de trabajar una de las categorías que la he nombrado como pedagogía de la memoria y que a su vez ha tenido como varias tematizaciones en las que he compartido algunas elaboraciones también con otros colegas que no están acá, como una de nuestras egresadas, Clara Castro, es profesora de la universidad, Pablo Vargas, también es profesor acá en la pedagógica y pendiente de su grado de maestría. Las preguntas bajo las cuales yo me he estado preguntando en el marco de nuestro proyecto de investigación, desde dónde pensar una pedagogía de la memoria en medio de una cartografía de violencia política que se expresa en rupturas de vínculos, afianzamiento de políticas de olvido, y acá un tanto ampliando lo que señala Marta, en Colombia hoy tenemos unas políticas de memoria en disputa, en alta disputa, ¿sí? Si bien vale todo nuestro reconocimiento con el Centro de Memoria Histórica, ¿sí? Pero hay allí una configuración de una determinada política de memoria. Por eso son distintas las memorias que se vienen agenciando desde los medios de comunicación. Ya ustedes sabemos el contexto que ha pasado con las últimas producciones que se vienen circulando, a su vez con lo que se viene agenciando desde la academia en torno a la memoria. Resaltar que la mayoría de las universidades aquí en Bogotá, como la Universidad de los Andes, la Javeriana, el Rosario, la Universidad Distrital, la Universidad Santo Tomás, ¿sí? La Universidad de Antioquia, vienen desarrollando proyectos de investigación desde unos campos de estudio específicos, enmarcados también en concepciones epistemológicas y políticas sobre la memoria. Reconocer también que aquí, particularmente en nuestra universidad, particularmente pues nuestro grupo, pero la interlocución vital que hemos tenido con el grupo del Departamento de Ciencias Sociales, en el que están las profesoras Marlene Sánchez, Jorge Aponte, Sandra Rodríguez, ha sido muy importante, en tanto la vertiente que vienen situando ellas y ellos se ubica desde la enseñanza de la historia reciente. Bueno, digamos entonces que ahí hay otro lugar también de políticas de la memoria, la academia. Tenemos el Estado, está la academia, están los medios de comunicación, también están los movimientos sociales. Y aquí es importante destacar el trabajo creado desde el 2005, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, un movimiento que trabaja articuladamente con Colombia Nunca Más, con la Fundación Manuel Cepeda
y con el grupo de trabajo colectivo que tiene con la Universidad Nacional y la Corporación ABRE en torno a proyectos de reparación a las víctimas. Y a su vez, organizaciones no gubernamentales, relaciono particularmente la Corporación Reiniciar, que viene reconstruyendo todo el proceso de memoria en relación con el genocidio político de la Unión Patriótica. Una de nuestras profesoras integrantes del grupo viene precisamente trabajando, su tesis doctoral gira en torno a la memoria de esta organización política. Bueno, y así hay otras, digamos, a nivel nacional, ¿sí? Se vienen, digamos, luchando en torno a un lugar social fundamental. Por eso para nosotros el contexto de esta investigación, que es la violencia política y el conflicto social armado, hay un actor fundamental aquí, que es cuál es el lugar de las víctimas en estas políticas de la memoria, ¿sí? Y por eso la plataforma o la matriz ético-política que ha iniciado Movice la hemos asumido como parte también de un proceso de reivindicación, ¿sí? Que es en torno a la verdad, la justicia, la reparación, ¿sí? Y la creación de condiciones de no repetición. Así que esta pregunta, ¿cómo pensar una pedagogía de la memoria? Pensando en la formación de estas nuevas generaciones de jóvenes, pero pensando también en nuestros maestros, ¿sí? Cómo trabajar esto en procesos escolarizados y en procesos comunitarios o no escolarizados. Así que varias preguntas entonces nos han acompañado en torno a esta construcción temática, y es mediante qué prácticas formativas y organizativas los grupos sociales, comunidades, ONG, centros de investigación, dinámicas de movilización reconstruyen sus memorias en contextos de violencia política y conflicto social armado. ¿Cómo afrontan los sujetos la reconstrucción de relaciones sociales y su vida en comunidad cuando han vivido en violencias extremas? Este es un asunto fundamental que hemos retomado de un autor francés, ¿sí? En relación a cuáles son estas expresiones y estos modos de manifestarse de la violencia extrema. Y en Colombia en particular, ¿sí? Cómo se viene evidenciando esto. Particularmente ahora hay un proyecto de investigación que estamos acompañando sobre las escuelas de guerra de los paramilitares en el país y los proyectos de formación que agencian estas escuelas de guerra. ¿Cuáles son los modos en que los diferentes agentes sociales narran, interpretan y recuerdan el pasado violento individual y colectivamente? En torno a estas preguntas y pensando en esta categoría de pedagogía de la memoria, hemos intentado también ir configurando posibilidades de la pedagogía de la memoria para pensar una memoria en relación con las narrativas que es necesario producir, ¿sí? En los múltiples relatos que tienen los diferentes agentes que están involucrados con esto. Pensar la memoria y la construcción de corporeidades, situando también aquí la posibilidad de diferentes expresiones de soportes de la memoria, como la estética o la fotografía, la música, el cine. La memoria y la construcción del vínculo, en tanto para nosotros es la intencionalidad que está permanentemente colocada en nuestro proyecto, ¿sí? Es la reconstrucción de los vínculos sociales en procesos de fragmentación y de legitimación de víctimas de la violencia política. Memoria y enseñanza de la historia reciente, ¿sí? Una línea fundamental que viene cobrando mucha vigencia en el país, que inclusive aquí se articula también uno de los trabajos que acaba de producir el IDEF. Aquí el profesor Raúl Infante de Educación Comunitaria estuvo en ese proceso colectivamente con Absalón Jiménez del IPASUR y con Amanda Cortés del IDEF. Así que en este paneo es importante también pues, que las interlocuciones que hemos venido construyendo con otros actores, merece especial pues, también importancia visibilizar el trabajo del profesor Mauricio Lizarralte, quien particularmente viene trabajando este tema de memorias de la violencia y la escuela en conflictos, particularmente en la región del Putumayo, y asunto que ha referenciado bastante José Gabriel. Bueno, entonces ahí tenemos este trabajo. Hay algunos autores que nos vienen acompañando en este abordaje particular de pedagogía de la memoria. Elizabeth Yelling, que es una socióloga argentina que tiene un programa de investigación y formación a nivel latinoamericano en torno a las memorias que ha venido construyendo en estos procesos postdictatoriales. Asimismo, desde la filosofía, Paul Ricoeur,
Reyes Mate, un filósofo español muy importante. Permiso. Ya lo cierro entonces. Reyes Mate, un autor español que ha venido trabajando en torno a la reivindicación del lugar de las víctimas, en torno a los procesos de negociación con el movimiento ETA en España, pero también como miembro de la reconstrucción de la memoria de la Guerra Civil Española. Y hay otros autores latinoamericanos. En Colombia podemos, es decir, hay una muy buena producción en este campo. Sí, por supuesto, de diferentes referentes, planos epistemológicos, pero hay una muy buena interlocución con el tema que esperamos, por supuesto, en la Universidad Pedagógica, ampliar la resonancia de este trabajo, articularnos con el grupo de memoria del Departamento de Ciencias Sociales y bueno, pues estamos en este asunto. Me voy a referir como, si ustedes lo han notado, los compañeros de investigación, digamos hay como tres frentes sobre los cuales hemos trabajado, que es una pedagogía de la memoria, como las configuraciones éticas y políticas, digamos, de jóvenes y maestros, y hubo una línea, digamos, que particularmente trabajé yo, que tenía que ver, digamos, con uno de los objetivos del proyecto que voy a volver, digamos, a nombrar, y sobre lo cual solamente voy a hacer unas referencias muy pequeñas para mostrar unos procesos de socialización. Si me muestras la otra, te agradezco. Y uno de los objetivos decía caracterizar diferentes soportes que vehiculizan la memoria individual y la memoria colectiva en torno a fenómenos de violencia política. Entonces uno, digamos, de los elementos de análisis fue como unas imágenes o trabajos artísticos que tenían que ver, digamos, con la memoria. Allí nos preguntábamos cómo se vehiculiza o cómo se configura, digamos, unos tipos de memoria, o cómo allí, digamos, hay unos procesos de subjetivación ético-política. En ese orden de ideas, digamos, trabajamos junto con algunos estudiantes unos trabajos particulares en torno, digamos, a una autora, a una artista plástica que se llama Erika Dietz, que trabaja fotografía. Pasa la siguiente, por favor. Esta es de la misma, lástima la luz, pero de la misma autora, que se llama Sudarios. El otro pertenecía a Río Abajo. Sigue, por favor. Sudarios. Sigue. Este trabajo es un mural que está en California, en San Francisco, pero es hecho por inmigrantes, pues, otro soporte, diríamos, que de la memoria, que sería una canción de un trabajo, digamos, particular de 1280 almas, que se llama A través de la selva. Me voy a permitir leerlo por puro gusto, o sea, porque me voy a dar la libertad de leerlo. Tu hijo ha nacido al lado del camino, tu hijo ha nacido sin Dios y sin ley, tú sabes que le guarda un negro destino, tú sabes que te siguen las tropas del rey. Vamos como animales huyendo a través de la selva, siempre en la espalda fuego sirviendo, a través de la selva, te fuiste de tu tierra cargada de miedo, tu vientre se iba hinchando, lo viste crecer, sentías en tu espalda dolor como fuego, y en medio del escape no pudiste correr. Tu hijo ha nacido a un lado del camino, no tienes para abrigarle más que tu calor, sientes que desfallecer a cada segundo, te sientes desfallecer a cada segundo, la leche de tu pecho tiene mal sabor, te fuiste de tu tierra y no tienes nada, y que lo que te espera no es mucho mejor, tú ya sabes que todos te dicen mentiras, que no sirve de nada que tengas valor, pero sigues la ruta y aprietas el paso y te muerde los labios aguantándote el dolor. Tu hijo que ha nacido a un lado del camino te ha hecho una sonrisa y te ha vuelto el calor. Entonces, ¿qué hicimos con esos trabajos? Partimos, digamos, de una concepción amplia, digamos, de lo que es la imagen y el arte de un autor que se llama Nelson Gottman, donde él dice que la obra artística o la obra estética en términos generales es una diferencia de ello, es una construcción de un mundo con una gramática particular, pero que esa construcción de mundo no deviene sola, sino que parte de un momento histórico social determinado. Es decir, que no hay un genio creador, sino que hay una construcción social de ello. Sino que allí, digamos, en la obra estética se configura una subjetividad. De alguna manera, lo que pasa es que por tiempo ahí hay una concepción de subjetividad que nos permitía, en términos amplios, decir
que estas construcciones estéticas o artísticas, acá no quiero terminarlas como igual, son, digamos, resultado de los procesos de formación de los